Buenas tardes, doctora. Van a disculpar que día del trabajo estemos pasando clases, pero si es que no pasamos ahora con ustedes, nos quedamos atrasados un tema. Generalmente está planificada el avance por semana, ¿ya? Entonces, no va a durar mucho y además vamos a hacer de que la clase sea más amena. A partir de hoy, chicos, vamos a avanzar ya, van a empezar a conocer las bacterias, o sea que lo que hemos hecho anteriormente, los 4 temas que hemos visto anteriormente, son de generalidades, o sea que hemos visto a las bacterias, hemos conocido a las bacterias de forma general. Ahora... ¿No has entrado? No, de serio, ¿no? No, de hoy. Sí, toma lista. Su micro. Solo les interesa la lista, ¿no? Algunos. No, doctora. Bueno, entonces, hoy, a partir de ahora vamos a empezar a conocer a las bacterias y vamos a hablar en esta clase de un género importantísimo que es el género Staphylococcus, que ustedes lo van a escuchar de aquí en adelante muy seguido, muy frecuentemente, porque es una bacteria que se van a dar cuenta que la tenemos en la casa, ¿no? La tenemos en nuestro organismo, en todas partes. Si ustedes ven esta tablita que ustedes tienen en su guía, vamos a empezar a describir todas estas bacterias que ustedes las tienen ahí, por orden, empezando por los cocos gram positivos. Y hoy día vamos a avanzar este género, que es el género Staphylococcus. La próxima clase, el género Streptococcus y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a saber de cada género? Ustedes saben por las anteriores clases que cada género tiene diferentes especies. El género Staphylococcus pertenece a la familia Micrococcaceae y las especies que tiene es Staphylococcus aureus, Epidermidis, Saprophyticus, entre las más importantes, pero hay muchas otras más, ¿ya? Como ustedes se van a dar cuenta, estos Staphylococcus se presentan bajo la forma de cocos gram positivos agrupados así como racimos de uva, ¿ya? De cada uno de estos géneros, ¿qué es lo que vamos a ver? Sobre todo, vamos a describir cómo son estas bacterias, vamos a ver su acción patógena, porque a nosotros nos interesa al estudiar medicina, ¿por qué estas bacterias yo las estudio en mi carrera? Gracias a qué estas bacterias producen estas enfermedades, producen toxinas, producen pigmentos, producen enzimas, gracias a qué producen y qué enfermedades producen, o sea, qué cuadros clínicos infecciosos. Ustedes se van a dar cuenta que esta bacteria produce una serie de cuadros infecciosos que todos los días los vemos, ¿ya? Entonces, la clasificación bacteriana, de acuerdo a la tinción de Gram, hemos dicho que se dividen en 2 grandes grupos, los Gram positivos y los Gram negativos que he mostrado en la anterior tablita. A su vez, estos Gram positivos se dividen en cocos redonditos, como estamos viendo acá en la figura, y bacilos así alargaditos, como estamos viendo así. Y de acuerdo a la tinción de Gram, si se tiñen con el colorante cristal violeta, se observan de color azul violeta, y si se tiñen con el colorante safranina, porque no tienen péptido glicano en su pared celular y son decolorados, entonces se tiñen con la safranina. Acá, dentro de los cocos gram positivos, tenemos 2 géneros importantes que hoy vamos a estudiar. Es el género Staphylococcus, la próxima clase el género Streptococcus. Y así sucesivamente vamos a ir estudiando, como les decía, los otros géneros de bacterias. ¿Cuál es el objetivo general de esta clase que ustedes aprendan al terminar esta clase? Que aprendan a describir las características generales del género Staphylococcus y las especies que hemos visto, que son Aureus, Epidermidis, Saprophyticus, Hominis y todos los demás que son muchos, ¿no? ¿Y cómo llegamos a ese objetivo general? Mediante el cumplimiento de estos objetivos específicos.
Primero vamos a aprender a identificar las características morfológicas, es decir, qué forma tienen, fisiológicas, cómo funcionan, bioquímicas, así como las patologías o cuadros clínicos que provocan, que es lo que más les interesa a ustedes. Describir qué métodos microbiológicos diagnósticos se utilizan. Es decir, cuando ustedes tengan un paciente, por ejemplo, con una foliculitis o con un absceso, ustedes van a sospechar de Staphylococcus aureus. Entonces tienen que saber qué es lo que van a pedir al laboratorio, qué muestra van a utilizar para observar esta bacteria, para identificar a esta bacteria, para que el laboratorio pueda hacer el antibiograma y ver con qué antibiótico realizar el tratamiento. Y también describir los aspectos epidemiológicos, es decir, cómo se contraen estas infecciones. Entonces, empezamos por la primera parte, que es la introducción, describiendo a la morfología de estas bacterias. Como ya dijimos, estas bacterias son cocos gram positivos, como estamos viendo acá en la figura. Así lo van a observar en una tinción de Gram. Y el diámetro que tienen, esta es una observación por un microscopio electrónico, de 0,5 a 1 milímetro, y son anaerobios facultativos, es decir, que pueden crecer en presencia o en ausencia de oxígeno a 35 o 37 grados. Como en el laboratorio sabemos que estamos ante un estafilococo. O sea, si nos llega una muestra y vemos cocos gram positivos en la tinción de Gram, ¿cómo sabemos y diferenciamos si es un estafilococo o si es un estreptococo? Mediante una prueba sencillísima que es la prueba de la catalasa. Cuando ustedes escuchen hablar al laboratorista o en los libros, es un estafilococo catalasa, es una coco gram positivo catalasa positiva. ¿Qué quiere decir? Que es un estafilococo. ¿Por qué? Porque todos los estafilococos producen la enzima catalasa y también los micrococos. En cambio, los estreptococos y enterococos no producen la enzima catalasa. ¿Y cómo se hace en el laboratorio para saber si producen o no producen la enzima catalasa? Va a hacer crecer en un agar sangre colonias de la bacteria que es el estafilococo, posiblemente, ¿no? Y colocamos en un portaobjetos una gotita de agua oxigenada, llamada también peróxido de hidrógeno. Entonces, con un asa de platino tocamos una colonia del posible estafilococos que deseamos investigar y lo mezclamos con esa gotita de agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. Si es que da burbujas, como vemos acá en la figura, es catalasa positiva. ¿Qué quiere decir? Que esa bacteria está produciendo la enzima catalasa que reacciona con el peróxido de hidrógeno y va a liberar oxígeno. Entonces, eso estamos frente a un catalasa positiva de bacterias del género Staphylococcus. Si no da esas burbujas, quiere decir que no produce la enzima catalasa y estamos ante estos otros dos géneros que vamos a estudiar la próxima clase, que son estreptococos y enterococos. Bueno, en cuanto a su taxonomía, pertenecen a la familia Micrococaceae. Son dos géneros de esta familia, Micrococcus y Staphylococcus. Nosotros vamos a estudiar en esta clase el género Staphylococcus y las especies más importantes que son Aureus, Epidermidis y Saprophyticus. Como les decía, no son los tres únicos, existen más de 35 especies y 16 subespecies, pero las más importantes son Aureus, Epidermidis y Saprophyticus. ¿De dónde viene este nombre? Staphylococcus viene del griego staphyle, que quiere decir racimo de uvas, porque tiene esa morfología cuando se agrupan. Staphylococcus aureus, chicos, ustedes por el colegio saben que, ¿cuál es el signo del oro? A1, ¿es cierto? Entonces, y
viene el nombre de aureus porque al crecer esta bacteria, las colonias son amarillitas o doradas. De ahí viene el nombre de Staphylococcus aureus y antiguamente se llamaba estafilococo dorado. El Staphylococcus epidermidis se encuentra como microbiota de la piel, o sea, de la epidermis, que es la porción externa de la piel. El Staphylococcus saprophyticus viene de sapros, que quiere decir pútrido, o sea, putrefacción, y phyton, planta, que quiere decir que se encuentra como saprófito de las plantas en putrefacción. Y el lugdunensis, lugdunum, es denominación latina de Lyon, es una ciudad de Francia donde se lo descubrió por primera vez. Bueno, nosotros, como les decía, varias veces ya, nos vamos a referir al aureus, que es el más importante, lo vamos a describir ampliamente, al Staphylococcus epidermidis y al saprophyticus. Otra prueba que se utiliza en el laboratorio, y esto sí ustedes lo van a ver muy frecuentemente en los libros o en los informes del laboratorio cuando ustedes pidan un análisis de un paciente, les va a decir, se observa Staphylococcus coagulasa positiva o coagulasa negativa. Es otra enzima, además de la catalasa, que produce algunos estafilococos. O sea, la prueba que anteriormente hemos dicho, la de la catalasa, que es la que sirve para diferenciar género estafilococos de estreptococos. En cambio, esta prueba ya de la coagulasa sirve para diferenciar especies. ¿Qué quiere decir? Una vez que la catalasa nos da positiva, sabemos que se trata de una bacteria del género Staphylococcus, pero no sabemos si es aureus, epidermidis, saprophyticus, lugdunensis, haemolyticus, no sabemos cuál de las 35 especies es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Otras pruebas que nos permitan identificar la especie. Es decir, es un Staphylococcus aureus o es un Staphylococcus epidermidis o saprophyticus. Así, por ejemplo, cuando decimos Juan Pérez está en el segundo año de la carrera de medicina de la Gabriel René Moreno. Entonces estoy diciendo ahí Staphylococcus aureus. Pero si yo digo el señor Pérez está en el segundo año, entonces ahí ¿cuántos Pérez habrán? Entonces yo al médico le digo, hay un estafilococo en la herida de ese paciente. Entonces el médico me dice, ¿pero qué estafilococo? ¿Aureus, epidermidis, saprophyticus, lugdunensis? ¿Cuál de los estafilococos? Yo necesito decirle al médico para que él sepa qué tratamiento hacer, porque es diferente la susceptibilidad a los antibióticos de cada una de las especies, ¿ya? Entonces, es que el laboratorio se vale de estas pruebas bioquímicas para poder identificarlos y decirles a ustedes, doctor, su paciente tiene un absceso producido por un Staphylococcus aureus que es sensible a tal antibiótico y resistente a tales antibióticos, ¿ya? Entonces, esta es una prueba llamada coagulasa, que es una enzima que producen algunos Staphylococcus, entre ellos es el aureus, el más importante, que tiene la propiedad de coagular el plasma de la sangre. Entonces, ¿qué es lo que hacen en el laboratorio? Utilizan plasma humano o plasma de carnero, más lo que más se utiliza es plasma humano, que es la parte líquida de la sangre que se ha utilizado con anticoagulante. ¿No es cierto? Se ha separado, esto es sangre, plasma, pero se ha separado por centrifugación la parte sólida, que es los glóbulos rojos y los glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces ha quedado solamente aquí plasma, que es la parte líquida de la sangre. Entonces, en este plasma colocamos las colonias de la bacteria que queremos identificar si es un Staphylococcus aureus, epidermidis o saprophyticus, y dejamos en la estufa 24 horas a 37 grados. Al cabo de los cuales yo saco estos tubitos de plasma y veo, si es que veo que se ha producido un coágulo, como estamos viendo así, ese estafilococo que yo he puesto acá de antes,
ha producido la enzima coagulasa. ¿Y quiénes son los que producen la enzima coagulasa? El Staphylococcus aureus, el Intermedius y el Icus. Por eso se los dice Staphylococcus coagulasa positivos. Solamente estos tres. De estos, el aureus, el 99% de las especies de Staphylococcus aureus producen la enzima coagulasa y van a dar esta coagulación del plasma en el laboratorio. Ahora, si es que ese tubito después de 24 horas no aparece coagulado y el plasma está así líquido, quiere decir que ese estafilococo que ha crecido no ha producido la enzima coagulasa. Entonces es un estafilococo coagulasa negativa. ¿Quiénes son? Staphylococcus cromógenes, Haemolyticus, hominis, simulans y muchos otros más, entre los cuales los más importantes que vamos a estudiar están aquí en rojo, que es el Staphylococcus epidermidis y el Staphylococcus saprophyticus. Bueno, estas bacterias, Staphylococcus aureus, epidermidis, saprophyticus, lugdunensis y todos producen infecciones, ¿ya? ¿Y a qué se debe que producen infecciones? Porque tienen proteínas en su superficie, las cuales intervienen en la adhesión a los tejidos del organismo. Pueden ser pilis o también pueden producir proteínas extracelulares y algunos producen toxinas, o sea, son sustancias tóxicas que producen cuando ingresan al organismo humano, y enzimas hidrolíticas que hidrolizan los tejidos, de los cuales se basan para producir las infecciones que vamos a hablar a continuación. Bueno, ¿qué toxinas producen estos estafilococos? Varias. Citotoxinas alfa, beta, gamma, que producen toxicidad en nuestras células. El Staphylococcus aureus produce una toxina llamada toxina exfoliativa, que vamos a ver la enfermedad del síndrome de la piel escaldada que producen los bebés. El Staphylococcus aureus también produce enterotoxinas. Chicos, ya saben que entero quiere decir intestino, o sea, toxinas para el intestino. Por lo tanto, estas toxinas van a producir diarreas. El Staphylococcus aureus también produce la toxina 1, que produce una enfermedad grave llamada síndrome del shock tóxico. Pero también producen enzimas. La coagulasa, que ya hemos visto que sirve para identificar la especie de estafilococo, la catalasa, que también ya la hemos visto que sirve para diferenciar el género entre estafilococos y estreptococos, pero ya además produce otras enzimas como la hialuronidasa, que se encuentra, ustedes saben, en la piel, y si produce esta enzima, tiene la propiedad de hidrolizar el ácido hialurónico de la piel y producir varias enfermedades a nivel de piel, fibrinolicinas, penicilinasas. Ya han visto ustedes en las anteriores clases de antibióticos que hay estafilococos que producen las enzimas beta-lactamasas o penicilinasas que destruyen el anillo beta-lactámico de los estafilococos, de los antibióticos, perdón, inhibiendo la acción del antibiótico. Por lo tanto, los estafilococos que producen esta enzima beta-lactamasa, más específicamente penicilinasa, no van a ser sensibles a los beta-lactámicos. ¿Dónde tenemos estafilococos? En todo nuestro organismo, en la piel y en las mucosas. Todas las personas tenemos en nuestras manos estafilococcus coagulasa negativos, entre los cuales el más importante es el epidermidis, porque se encuentra en la epidermis de la piel. En las mucosas, en la mucosa nasal, sobre todo el 15% de los adultos sanos son portadores de Staphylococcus aureus en las fosas nasales. Si por ejemplo nos hacemos en una prueba de laboratorio, yo les digo, a ver chicos, vamos a ver cuántos tenemos Staphylococcus aureus en nuestra nariz como microbiota. Y nos hacemos, les hago un hisopado nasal y lo siembro en agar sangre. Al día siguiente, en el 15% de ustedes va a crecer, si son 100 ustedes, en 15 va a crecer Staphylococcus aureus como microbiota, ¿ya?
Pero es importante el personal de salud. El personal de salud, médicos, enfermeras, no deberían tener Staphylococcus aureus en la nariz, y si lo tienen, deberían utilizar barbijo, guantes. ¿Por qué? Porque están tratando con pacientes inmunodeprimidos, con enfermos. Entonces, si ellos hablan o estornudan delante de un paciente inmunodeprimido al cual están atendiendo, entonces estos estafilococos van a ingresar a estos pacientes y les va a producir una enfermedad porque no están con defensas buenas, son inmunodeprimidos, ¿ya? ¿Qué infecciones producen estas bacterias? Estos estafilococos, sobre todo el Staphylococcus aureus, produce infecciones de piel que vamos a ver a continuación. También los huesos, infecciones de la osteomelitis, se llama infección de los huesos, muy grave. Del aparato genitourinario, vamos a ver que producen infecciones urinarias y sobre todo el Staphylococcus epidermidis produce infecciones oportunistas, ¿ya? ¿Cuáles son las infecciones que produce el Staphylococcus aureus? A nivel de piel son las más importantes. Cuando ustedes vean una piel que sale pus, ¿ya? Puede ser un carbunco, una foliculitis, un forúnculo, un impétigo, una infección de una herida. Donde sale pus, eso es signo de infección, ¿ya? Esas son infecciones a nivel de la piel que ahorita las vamos a ver en fotografías. O también pueden producir infecciones por las toxinas que ellos producen, o sea, ingresan al organismo humano y una vez que están dentro, sobre todo cuando ingresan con alimentos contaminados, como por ejemplo una hamburguesa o una carne fría como un jamón o una torta que tenga crema de leche, es ahí donde prolifera el Staphylococcus aureus, entonces van a producir sus enterotoxinas y van a producir diarreas. O también, como ya dijimos, el síndrome de la piel escaldada, producida por la toxina exfoliativa, que produce el Staphylococcus aureus, o también el síndrome del shock tóxico. El Staphylococcus epidermidis puede producir infecciones oportunistas, porque esta es flora de piel. Pero si nosotros, como personal de salud, al poner un suero, al poner una inyección o al poner un catéter, no desinfectamos bien los instrumentos y no realizamos una buena asepsia de la piel, podemos introducir estas bacterias a través de estos instrumentos y producir endocarditis o infecciones de heridas quirúrgicas, o a través de una sonda urinaria, infecciones del tracto urinario o infecciones oportunistas a través de los catéteres. Estas infecciones son graves, ¿no? Y el Staphylococcus saprophyticus, que es el menos grave y solamente produce una infección del tracto urinario en las mujeres en edad sexual activa. Vamos a empezar primero por el más importante, el estafilococo dorado, llamado antiguamente, porque al crecer produce colonias de color oro, de color amarillo, y actualmente Staphylococcus aureus. ¿Cómo es el Staphylococcus aureus? Fíjense, este es una tinción de Gram de un material purulento. O sea, aquí tenemos sangre, eritrocitos, y aquí tenemos a la bacteria que se agrupa como cocos gram positivos en racimos. Entonces, cuando nosotros veamos una tinción de Gram con estas bacterias, vamos a decir, es un Staphylococcus, pero tenemos que hacer la prueba de la coagulasa, catalasa y todas las demás para decir qué especie es. Es una bacteria anaerobia facultativa, crece en presencia o en ausencia de oxígeno, produce la enzima coagulasa, ya hemos dicho que está dentro de los que coagulan el plasma, produce la enzima catalasa, al igual que todo estafilococo, y no tiene flagelos, es inmóvil. Es una bacteria que está ampliamente distribuida en todo el mundo. Se dice que de cada 3 personas, una se encuentra con esta bacteria, ¿ya? Por eso cuando dijimos vamos a hacer un hisopado nasal a 100 personas, 15 a 30 personas va a dar positivo. Produce infecciones benignas, como son las infecciones de piel, bien subcutáneas, o infecciones graves, que ahorita vamos a describir. ¿Debido a qué? Ya dijimos,
a que produce enzimas y a que produce las toxinas que ya dijimos anteriormente. Produce infecciones a todo nivel. Las más simples son las que produce a nivel de piel y tejido celular subcutáneo. Ahí tenemos las foliculitis, los forúnculos o abscesos, el síndrome de la piel escaldada. A nivel de las toxinas produce, ya dijimos, las intoxicaciones alimentarias, el síndrome del shock tóxico, el síndrome de la piel escaldada. Y esta es la bacteria, así crecen las colonias en el agar sangre. Primero vamos a ver cuáles son las infecciones producidas por las toxinas. Ya dijimos las enterotoxinas. Enterotoxinas es cuando yo me como un alimento que está contaminado por bacterias como Staphylococcus aureus. Por ejemplo, yo me como una torta que tiene crema de leche y no se ha guardado en la heladera. Entonces, al darle las condiciones de 30, 37 grados al medio ambiente, se crece la bacteria en el alimento o en cualquier alimento que no está refrigerado y empieza a producir su toxina. Y al comerme este alimento, va a empezar a producir esa toxina, lo cual va a provocar vómitos intensos, diarreas y cólicos, ¿ya? Y su periodo de incubación es el más corto dentro de todas las bacterias que producen diarreas. Por ejemplo, cuando ustedes tengan un paciente, doctor, estoy con diarrea, lo primero que tienen que preguntarle, ¿es líquida o es tipo disentería? Es decir, con moco, pus y sangre. Si les dice es líquida, ustedes van a pensar en una bacteria que produce toxina. La toxina de la bacteria es la que está produciendo la enfermedad. Y una de ellas es el Staphylococcus aureus. Si les dice es con moco, pus y sangre, no es la toxina. Esa diarrea es producida por la bacteria que invade la mucosa intestinal y produce úlceras, que es lo que se ve como moco y sangre en las heces. Eso vamos a ver después, no es este el caso. Esta bacteria produce toxinas con diarreas líquidas. Y entonces, otra cosa que le vamos a preguntar al paciente, ¿y qué comió y cuándo comió? Entonces, si me dice, comí un pedazo de torta, entonces, ¿a qué hora comió? Si dice al mediodía y apareció a las 6 de la tarde, muy posible que sea Staphylococcus aureus. ¿Por qué? Porque su periodo de incubación, que ustedes ya saben por la anterior clase, es de 2 a 6 horas, ¿ya? O sea, de 2 a 6 horas de haber comido el alimento puede aparecer las náuseas, vómitos y diarreas. Pero así como también aparece rápido, también se va rápido, dura 24 horas y se va. En las diarreas que son así, no se da antibióticos, porque ya saben ustedes, el antibiótico mata a las buenas y a las malas, ¿ya? Entonces puede prolongar el cuadro diarreico. ¿Qué se hace en este caso de intoxicaciones alimentarias que producen diarrea? No solamente por Staphylococcus aureus, por cualquier otra bacteria. Tratar los síntomas. A eso se llama tratamiento sintomático. Lo más importante, no dejar que el paciente se deshidrate, ¿ya? La deshidratación, sobre todo en los pacientes inmunodeprimidos como los niños o los ancianos, puede llevarles a la muerte, ¿ya? Una simple diarrea produce deshidratación y lo puede llevar a la muerte, ¿ya? Entonces, si tiene náuseas, vómitos, entonces hay que darle un antiemético. Si tiene fiebre, un antipirético, pero no dar antibiótico, ¿ya? Porque lo único que vamos a hacer es destruir la microbiota intestinal y eso va a empeorar el cuadro. ¿Qué otra patología produce a nivel de toxinas el Staphylococcus aureus? Ya dijimos el síndrome de la piel escaldada. Como vemos aquí en la figura, más adelante vamos a ver una mejor foto, es cuando la piel del niño se sale a pedazos, un recién nacido o un neonato, ¿no? Aparecen ampollas debido a una toxina que produce esta bacteria, que es la toxina exfoliativa. O el síndrome del shock tóxico, que es una enfermedad producida por la toxina 1 del Staphylococcus aureus, que llega a ser una infección generalizada
donde puede producir sepsis con hipotensión, aparece un exantema o heridas así a nivel de la piel y elevada mortalidad si no se da un tratamiento inmediato. Aquí, como les decía, este es el síndrome de la piel escaldada. Así aparece la piel de los bebés, saliéndose lesiones bullosas por la toxina exfoliativa del Staphylococcus aureus. No es la propia bacteria, no es por acción directa de la bacteria, sino por acción indirecta de su toxina. Bueno, ¿y qué otras bacterias tenemos, qué otras infecciones, perdón, produce el Staphylococcus aureus, pero ya no debido a las toxinas que produce? Las que produce por acción indirecta por sus toxinas son esta intoxicación alimentaria debido a una enterotoxina, esta que es el síndrome de la piel escaldada por la toxina exfoliativa y la toxina 1 que produce el síndrome del shock tóxico. Esto es por las toxinas de manera indirecta. Pero ¿qué infecciones produce de manera directa? Es decir, no la toxina, sino la bacteria ingresa al organismo humano por una puerta de entrada. Y generalmente, ¿cuál es la puerta de entrada? Una lesión de piel, una herida en piel o una microherida que no la podemos ver. ¿Ya? ¿Cuáles son estas? Desde la más simple, la más superficial y la más sencilla es la foliculitis. ¿Qué es la foliculitis? Lo que estamos viendo acá. Si ustedes saben lo que es un folículo piloso. Un folículo piloso es el lugar donde nace un vello. Entonces, cuando se infecta y aparece este punto blanco de pus y yo saco con una jeringa ese material purulento y lo cultivo, me va a crecer Staphylococcus aureus, ¿ya? Eso se llama foliculitis. Más profundo, a nivel ya de tejido celular subcutáneo, ya no está en epidermis, sino tejido celular subcutáneo, aparecen otra infección más complicada, que son los forúnculos o abscesos. Lo que comúnmente, ¿qué se llama, chicos, esto? Cuchichi. Puchichi, pero ustedes ya no van a decir puchichi, ¿ya? Van a decir forúnculo o absceso, que es una tumoración de tejido celular subcutáneo donde encapsulado tiene adentro un material purulento, pus, y ahí está lleno el Staphylococcus aureus. O también puede ser producido esto por la bacteria que vamos a ver la próxima semana, que es el Streptococcus pyogenes, ¿ya? Son grandes nódulos cutáneos rellenos de pus y bien dolorosos. Generalmente esto aparece caliente. Al tocar al tacto se mueve una masa de pus y hay que esperar que madure. A veces revienta esta masa cuando no va al médico, revienta en forma espontánea y sale material purulento, pero lo mejor es ir al médico para que el médico realice un drenaje y salga este material purulento, porque si no el antibiótico, como está encapsulada aquí la bacteria, no logra penetrar, ¿ya? Otra infección, sobre todo a nivel de los niños, se llama impétigo, que es unas lesiones así a nivel de piel que se producen en los niños que no tienen buena higiene, juegan con tierra. Entonces, primero aparecen unas vesículas rellenas de pus sobre la base eritematosa. Eritematoso quiere decir zona roja de la piel, ¿ya? Y vesícula es un material purulento, es una bolita con líquido, pero no es pus. Y cuando ya se vuelve pústula, se llama pus. Cuando se rellena así como vemos acá, con material purulento, con pus, como vemos acá, esto ya se llaman pústulas. Vesículas es cuando es con material líquido, o sea, transparente, ¿ya? Aquí tenemos un absceso, aquí tenemos otro absceso. Entonces, aquí tenemos abscesos a nivel de que ven los dentistas, periodontales se llaman, a nivel de la boca. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Drenar este absceso para que salga el material purulento y pueda llegar el antibiótico. Este es el impétigo que les decía, que sobre todo aparece en los niños.
alrededor de los orificios de la cara, alrededor de la boca, alrededor de la nariz, de los ojos, pero también puede aparecer en las manitos, impétigo ampolloso, o impétigo también a nivel del cuerpo, ¿no? Son estas lesiones producidas o bien por Staphylococcus aureus o bien por Streptococcus pyogenes, ¿ya? Pero además de esas infecciones que produce el Staphylococcus aureus por vía indirecta, es decir, a través de las toxinas, o por vía directa a nivel de piel y tejido celular subcutáneo, vuelvo a repetir, chicos, todo material purulento que ustedes vean en piel y que salga pus, ahí piensen, o es Staphylococcus aureus o es Streptococcus pyogenes, ¿ya? Pero no solamente se producen infecciones a nivel de piel. El Staphylococcus aureus también puede penetrar, una vez que penetra al organismo humano, puede llegar a la sangre y producir infecciones sistémicas, porque a través de la sangre, como un sistema, va hacia otros órganos y puede producir neumonías. Por ejemplo, ¿qué es una neumonía? Infección a nivel de los pulmones. Los pulmones deben ser así límpidos, pero cuando se llenan de pus, es una neumonía donde están participando bacterias y una de ellas puede ser el Staphylococcus aureus. También puede ir a las meninges y producir meningitis, o también puede producir una bacteremia, o es decir, una sepsis, una infección generalizada donde aparecen estas lesiones en piel. También puede llegar a los huesos, y fíjense cómo aparece material purulento a nivel de los huesos. A esto ya es con cirugía, y se llama osteomelitis, ¿no? A material purulento alrededor de los huesos o dentro de los huesos. También aparece varios forúnculos que se juntan unos a otros y se llama carbunco estafilocócico, cuando son varios que se juntan unos con otros. También en las articulaciones se puede producir una infección y se llama artritis séptica. Esas serían las infecciones más importantes producidas por el Staphylococcus aureus. Ese es el más importante, el que más ustedes van a escuchar en su vida profesional cuando vean material purulento a nivel de piel y mucosas, pero también han visto que puede producir neumonías, pueden producir osteomelitis, sepsis. Hay una infección grave que es la tromboflebitis del seno cavernoso, producida por Staphylococcus aureus. Por ejemplo, cuando sale un granito a nivel del triángulo de la muerte, ¿saben lo que es el triángulo de la muerte? ¿Les dan anatomía cuál es el triángulo de la muerte? ¿No? Sí, doctora. Bueno, es a nivel de la frente y la parte esta de la nariz, ¿no? Que llega hasta la boca. Entonces, cualquier granito que se infecte, ¿cómo? Cualquier granito que se infecte y que se vuelva una infección grave puede llegar hasta el seno cavernoso y producir una infección grave y el paciente puede morirse. Entonces son infecciones graves también producidas por el Staphylococcus aureus. Pero también dijimos que hay otros dos estafilococcus que los vamos a ver que son coagulasa negativos, entre los cuales están el Staphylococcus epidermidis, el Staphylococcus saprophyticus. El Staphylococcus epidermidis y otros coagulasa negativos se encuentran más a nivel de la piel, pero pueden también producir enfermedades infecciosas, cuadros clínicos, sobre todo en pacientes hospitalizados, en pacientes inmunodeprimidos que están sometidos a algún procedimiento invasivo. Por ejemplo, puede producir en pacientes que están con un catéter. Entonces, a nivel de la piel, si no se realiza un cambio de este catéter en forma oportuna, a nivel de la piel puede producir, entonces, puede ingresar el estafilococo, si no se ha producido una buena asepsia de piel, puede ingresar y producir una sepsis y de ahí producir un cuadro grave. O en pacientes a los cuales son sometidos a válvulas de prótesis, pacientes que necesiten una válvula prostésica y se lo tiene que realizar una cirugía,
puede que esa válvula no esté desinfectada y produzca una infección por Staphylococcus epidermidis. O en pacientes que necesitan que se les introduzca una sonda urinaria, esta sonda urinaria puede llegar a producir infección urinaria cuando la enfermera que está colocando esta sonda no ha utilizado todas las medidas de asepsia y normas de bioseguridad y ha introducido bacterias desde la piel hasta la vejiga y se producen infecciones urinarias, sobre todo en pacientes mayores, en pacientes varones que son sometidos a cirugías de próstata, por ejemplo, entonces necesitan estar con sonda. Entonces, si es que no hay todas las normas de bioseguridad, se introduce una bacteria, que es el Staphylococcus epidermidis, que está en la piel y puede producir la infección urinaria, ¿no? Infección de quirúrgicas, por ejemplo, si en una cirugía, si es que un punto se ha infectado, puede ser que no haya realizado una biopsia al curar la herida, o estemos utilizando alimentos que están estériles, entonces se infecta un punto y ahí puede ser un Staphylococcus aureus o un Staphylococcus epidermidis. O en pacientes que son sometidos también a diálisis cuando no se utilizan los instrumentos estériles, ¿no? Se introducen estas bacterias. Y por último tenemos el Staphylococcus saprophyticus. Este Staphylococcus saprophyticus produce una infección que la vamos a nombrar, que es una infección urinaria en mujeres en edad sexual activa, es decir, en mujeres jóvenes, ¿ya? Esa es la única infección. Bueno, y cuando ustedes tengan todos esos pacientes, a ver chicos, ustedes todas esas patologías, esa clínica que hemos nombrado, que hemos mostrado en fotografías, ¿las han visto alguna vez? Yo creo que todo el mundo ha visto un puchichi, todo el mundo ha visto una foliculitis, todo el mundo ha visto una herida infectada, han visto un impétigo en los niños, ¿no? Entonces, ¿se les ha ocurrido alguna vez que una bacteria es la causante de esa infección? Que esa es una infección y que es una bacteria que puede ser Staphylococcus aureus, la causante de esa infección. Entonces, si no lo sabían, entonces ahora ya saben que cuando aparezcan esas lesiones, cuando ustedes vean esas lesiones, lo primero que tienen que pensar en su cabeza es esta bacteria, un coco gram positivo, que puede ser Staphylococcus aureus o también puede ser Streptococcus pyogenes, que vamos a ver la próxima semana. Entonces, si ustedes ven que es una herida de piel, lo que tienen que hacer es mandar y decir, quiero que se haga el análisis de este material purulento. Material purulento es el pus, ¿ya? Entonces, ustedes realizan una punción en el material purulento y lo ponen en una jeringa o en un frasco y lo envían al laboratorio para que el laboratorio les diga si es una bacteria. Entonces, la materia, si es pus, si es una herida. Si es un paciente con sepsis, la muestra va a ser sangre del paciente. Si es una neumonía, va a ser esputo. Si es una infección urinaria, será orina. Entonces, cualquiera de estas va a llegar al laboratorio y en el laboratorio ustedes saben que se le va a empezar a hacer el análisis bacteriológico, que es lo que ustedes van a ver en práctica teóricamente esta semana. Porque como yo no puedo ir todavía al laboratorio, chicos, eso quiero decirles, esta semana ya tendríamos que haber empezado la parte práctica. No sé si el laboratorio estará listo, dijeron en mayo, ¿ya? Pero yo no puedo ir al laboratorio, no los puedo dejar a los chicos solos a hacer estas pruebas de laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta semana, en práctica, vamos a avanzar teóricamente todos estos pasos del análisis bacteriológico, para que ustedes sepan mediante fotografías, mediante todo eso, cómo se realiza este análisis bacteriológico y ya cuando yo pueda ir al laboratorio, lo hagamos en práctica. Hagamos un examen directo, que es el primer paso del análisis bacteriológico, colocar una gotita, por ejemplo, si es pus, entreporta y cubre objetos. Si es esputo, una gotita del esputo entreporta y cubre objetos. Si es una orina,
una gotita de orina entre porta y cubre objetos y observar en el microscopio. Si tiene más de 10 leucocitos por campo, es una infección. Entonces, pero no puedo ver la bacteria porque la bacteria es incolora. ¿Qué tengo que hacer? Teñir. Teñir con la tinción de Gram. Si yo veo en la tinción de Gram que son cocos gram positivos, o será un estáfilo o será un estrepto. Si yo veo así cocos gram positivos en racimos, puede ser un estáfilo. ¿Pero qué estáfilo? ¿Será aureus, epidermidis, saprophyticus? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cultivar. ¿En qué? En un agar sangre, que es este. Cultivo y lo dejo en la estufa a 37 grados durante 24 horas. Al cabo del cual, si es una bacteria, va a crecer así en forma de colonias. Entonces, aquí ya tengo que hacer las pruebas de identificación que les dije. Catalasa, coagulasa, manitol, que son otras pruebas, ¿no? Entonces, se toma la muestra, que puede ser pus, orina, esputo, hago el examen directo, hago la tinción de Gram, voy a observar cocos Gram positivos, cultivo, después de 24 horas crecen las colonias en el agar sangre y tengo que hacer, si es aureus, va a ser colonias medias amarillitas, no tan amarillas, ¿no? Pero bien amarillitas. Voy a ver si producen hemólisis esas colonias, eso vamos a explicar la próxima clase. Voy a hacer pruebas como la prueba del manitol, un medio salado, donde crecen los estafilococcus, y aquí está la tinción de Gram. Son las que realizan en el laboratorio los bioquímicos. Ustedes no van a hacer esto porque ustedes no es su trabajo. Su trabajo es que venga el paciente, por la clínica que ustedes saben, es que digan, es un absceso, pero será un estáfilo, será un estrepto, y si es un estáfilo, será un aureus. Entonces, debo sacar sangre, sacar pus mediante una punción o hacer un drenaje y mandar al laboratorio. En el laboratorio van a hacer el examen directo, van a hacer la tinción de Gram, van a hacer la prueba de la catalasa, la prueba de la hemólisis, la prueba de la coagulasa, esta es la catalasa, como ya dijimos, con el agua oxigenada, que por la presencia de oxígeno se forman las burbujas, esa es catalasa positiva. La hemólisis, cuando destruye la bacteria alrededor de la colonia. La prueba de la coagulasa, que me dice es un Staphylococcus aureus. Esto lo van a hacer los bioquímicos, chicos, que es para decirles a ustedes, es un Staphylococcus aureus, epidermidis o saprofítico. Son una serie de pruebas. Lo que a ustedes les va a llegar ya es el resultado de ese análisis. Aquí, por ejemplo, este es el resultado del análisis bacteriológico que ustedes como médicos han solicitado. La muestra va a ser material purulento, pus, por ejemplo, si es un absceso, ¿ya? Lo que solicitan es un cultivo de material purulento. Eso es lo que ustedes deben saber pedir. Y esto es lo que el laboratorio les va a reportar y ustedes en un papelito. Y ustedes ese papelito tienen que saberlo interpretar como médicos. A las 48 horas va a ir el paciente a recoger el resultado y les va a decir, doctora, este es mi resultado de laboratorio y va a ser esto. El examen directo, si es material purulento, leucocitos de 20 a 30 por campo. ¿Qué quiere decir? Más de 10 leucocitos es una infección. Eritrocitos no se observan si no hay sangre. Si hay sangre, se van a observar. Células epiteliales escasas, regular o abundantes, de acuerdo a lo que se vea. Esto lo vamos a hacer en el laboratorio. Tinción de Gram, regular, pocos Gram positivos. O sea, vamos a ver en la tinción de Gram, vamos a hacer una tinción de Gram donde ustedes van a poder ver los pocos Gram positivos. Vamos a cultivar donde van a ver el aislamiento de colonias y no vamos a hacer las pruebas de catalasa, coagulasa, porque eso nunca, no les sirve a ustedes como médicos. Ese es trabajo del bioquímico, ¿ya? Pero ya saben que se debe sembrar y vamos a hacer un antibiograma para que sepan cómo se hace. De repente es la primera y última vez que lo hacen porque también ese es trabajo de bioquímico. Pero lo que ustedes tienen que saber es interpretar.
que el laboratorio les va a decir es sensible a estos antibióticos y es resistente a estos antibióticos. ¿Qué quiere decir? Que esa infección yo tengo que hacer el tratamiento con cualquiera de estos antibióticos y no debo hacer con estos porque estos no van a hacer efecto en esa infección de ese paciente, ¿ya? Los estafilococos, como han debido poder ustedes ver en antibióticos, ya tienen 90% de resistencia a la penicilina. ¿Y ustedes saben por qué? Porque produce la enzima beta-lactamasa por mecanismo de acción enzimático. Entonces, la mayoría de las infecciones que hemos visto, que donde está el estafilococo, producen esos estafilococos, la enzima beta-lactamasa, lo cual no debo dar, cuando vea, no debo dar penicilina. ¿Por qué? Porque ya un 90% es resistente a la penicilina porque produce la beta-lactamasa. Entonces, tengo opción las penicilinas semisintéticas. ¿Cuáles son? La oxacilina, la cloxacilina, flucloxacilina, ¿no? La nafcilina, que su mecanismo de resistencia no es por enzimas, sino es por el gen mecano, ¿cierto? Por alteración del sitio blanco de acción. Entonces, puedo dar estos antibióticos, o si no, también puedo dar macrólidos, eritromicina, roxitromicina, acitromicina, o en algunos casos muy graves, dar vancomicina, ¿no? La vancomicina o linezolid son tóxicos. Entonces, casi el 90% de Staphylococcus son resistentes a la penicilina, como les decía, por la producción de beta-lactamasa. Ya existe un 30-50% resistente también a las penicilinas semisintéticas, es decir, por la producción de alteración del sitio blanco de acción de la proteína PBP, ¿no? A esas cepas se llaman MRSA. ¿Qué significa MRSA? La S, Staphylococcus, la A, aureus. Resistente, la R, a las meticilinas. ¿Qué quiere decir? Que cuando a ustedes el laboratorio les informa un MRSA, significa que no pueden hacer tratamiento con ningún beta-lactámico, no solamente con las penicilinas semisintéticas. Las penicilinas semisintéticas, como la oxacilina, es un representante de todos los beta-lactámicos. No pueden dar ningún beta-lactámico. Aquí solamente o es vancomicina o es macrólido si es sensible la cepa, ¿ya? La vancomicina es la última opción, pero ustedes saben que es nefrotóxico, ¿no? Entonces la vancomicina es la última opción para estos estafilococos resistentes. Bueno, ¿cómo podemos prevenir todas estas infecciones? Ya sabemos que el foco de la infección, por ejemplo, en un absceso, es el absceso. Entonces, ese puede ser una fuente de infección para otras infecciones localizadas en otros órganos, aparatos o sistemas. Entonces, como médico, si yo veo un absceso, ¿qué tengo que hacer? Drenar. ¿Saben lo que es drenar? Realizar un corte y sacar todo el material purulento para dar antibiótico y se pueda frenar la infección, ¿ya? En el caso de pacientes con intoxicación alimentaria, que hemos visto que hay estafilococos que producen enterotoxinas, que dan intoxicación de diarreas, náuseas, vómitos, ya hemos dicho el tratamiento sintomático, no dar antibiótico, porque está un día y se va la diarrea. Se elimina la sustancia tóxica a través de la diarrea y se va. Lo que hay que hacer es hidratar. Lo más importante en las diarreas, hidratar. Ya sea por vía oral a través de los sobrecitos de rehidratación oral o si es que la deshidratación es grave, por vía endovenosa a través de un suero, ¿no? Y para las náuseas, vómitos, se dará un antiemético y si tiene fiebre, un antipirético, ¿no? La curación adecuada de las heridas. Si es un paciente que tenemos una herida infectada, hay que curar bien con desinfectantes que sean frescos y con buen lavado de manos. Se dice que todas estas infecciones, la mayoría de las infecciones, es porque no se lavan las manos las enfermeras ni los médicos, ¿no? Entonces, el 80% de cualquier infección se podría evitar si nos laváramos las manos al atender a cada paciente.
¿ya? Y sobre todo utilizar guantes, utilizar barbijos, utilizar desinfectantes, ¿no? Todas las normas de bioseguridad para evitar estas infecciones. En conclusión, los estafilococos producen infecciones por multiplicación, tanto a nivel local, como es piel y mucosas, como también por infección sistémica. Hemos visto que producen sepsis, infecciones urinarias, producen síndrome de la piel escaldada, producen síndrome, eh, eh, el síndrome del shock tóxico, que son enfermedades graves, ¿no? También producen meningitis, entonces, una serie de infecciones, ¿no? Los que se multiplican en el sitio de acción solamente se produce una infección a nivel de piel o tejido celular subcutáneo. Y también hemos visto que son cepas resistentes a los antibióticos, sobre todo en cepas hospitalarias, ¿no? Donde la vancomicina sería nuestra última opción. Bueno, eso sería Staphylococcus, chicos. ¿Está claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora, todo claro. La morfología del género Staphylococcus, ¿cuál es? Coco, Cocos. Y en la tinción de Gram, ¿cómo se observa? gran positivo. Gram positivos. Muy bien. ¿Cuáles son las especies del género Staphylococcus que son patógenas? ¿Cuál es la patógena por excelencia? Aureus, Staphylococcus aureus. ¿Y cuáles son oportunistas? Es decir, que están en piel. Epidermidis y saprofíticos, ¿no? Y otros coagulasa negativos. ¿Cuáles son las principales toxinas que produce el Staphylococcus aureus? La toxina exfoliativa, que es la que produce el síndrome de la piel escaldada, la enterotoxina, que es la que produce las diarreas, el síndrome infeccioso intestinal o la intoxicación alimentaria, y el síndrome del shock tóxico que produce la toxina 1. Y dentro de las enzimas tenemos la coagulasa, la catalasa, hialuronidasa, ¿no? Entre las beta-lactamasas, entre las enzimas más importantes. ¿Cuáles son los principales cuadros clínicos que produce por acción directa el Staphylococcus aureus? Directa. Policulitis, forúnculos, A nivel de piel, impetigo, policulitis, forúnculos, abscesos, ¿no? Impétigo, infección de las heridas quirúrgicas. A nivel de mucosas puede ser la osteomielitis, la neumonía, y a nivel generalizado tenemos la sepsis, osteomielitis, ¿no? Las artritis estafilocócicas, el síndrome, el del seno cavernoso, ¿no? Tromboflebitis del seno cavernoso, que son infecciones graves. Y por acción de toxinas son 3. Síndrome de la piel escaldada, síndrome del shock tóxico y la intoxicación alimentaria. ¿Cuáles son las infecciones producidas por Staphylococcus epidermidis? Sobre todo en pacientes que están con sonda urinaria, ¿no es cierto? Aquellos pacientes mayores, varones, que son sometidos a cirugía de próstata, por sufrir de infecciones urinarias por la sonda. Otros pueden sufrir sepsis por acción del catéter que está contaminado. Y cualquier otra infección oportunista producida por Staphylococcus epidermidis. Y por Saprofiticus, ¿cuál es la infección, chicos? infección urinaria en mujeres En mujeres en edad sexual activa, ¿ya? Y el tratamiento a seguir en infecciones producidas por Staphylococcus, primero hacer la prueba de la beta-lactamasa, ya que el 90% son resistentes a la penicilina. Para ver si damos betalactámicos hay que hacer la prueba de la betalactamasa, ¿no? Y si es un MRSA, no se da ningún betalactámico, ¿no? Entonces hay que dar vancomicina o macrólidos. Bueno, eso sería en caso de Staphylococcus. Aquí yo había puesto, todavía hay tiempo, había buscado aquí un videíto
para que ustedes entiendan mejor. ¿Se oye? No, doctora. No. Aunque la causa más común suele ser la bacteria ¿Ahora? Staphylococcus Ahora sí, aureus. doctora, sí. La afección suele manifestarse en forma de diminutos granitos de color blanco alrededor de uno o varios folículos pilosos, y sus síntomas varían según el tipo de infección. De esta manera, la foliculitis superficial puede provocar pequeñas protuberancias rojas o llenas de pus sobre los folículos pilosos, ampollas llenas de pus que se revientan y forman costras, piel enrojecida e inflamada y picazón o dolor. En tanto la foliculitis profunda puede producir una gran protuberancia o masa inflamada, ampollas llenas de pus que se revientan y forman costras, dolor y posibles cicatrices una vez que la infección desaparece. Entre las formas superficiales es posible incluir a la foliculitis estafilocócica, un tipo común que se caracteriza por la comezón en cualquier parte del cuerpo, a la foliculitis delatina, que es causada por bacterias pseudomonas que prosperan en una amplia variedad de entornos, a la pseudofoliculitis de la barba, una infección que afecta a los folículos pilosos en la zona de la barba, y a la foliculitis pityrosporum, que resulta frecuentemente en los adolescentes y los hombres adultos. Por el contrario, los tipos de foliculitis profunda incluyen a la psicosis de la barba, que se da en hombres que han comenzado a afeitarse, a la foliculitis gram negativo, que suele desarrollarse cuando se está recibiendo un tratamiento prolongado para el acné, a la foliculitis eosinofílica, la cual se manifiesta en personas con HIV, y a los forúnculos y anthrax, que ocurren cuando la bacteria estafilococo infecta de manera intensa a los folículos pilosos. Si bien los casos de foliculitis leve no suelen generar complicaciones, sí resulta posible que una infección severa derive en diversas condiciones más o menos complejas que pueden ocasionar una serie de forúnculos que se hacen más grandes y más dolorosos con el paso del tiempo, cicatrices gruesas y con relieve, y hasta la caída permanente del cabello. A pesar de que la diabetes, la leucemia crónica, el trasplante de órganos y el VIH pueden mermar la resistencia, otras causas más comunes de foliculitis incluyen a la fricción al afeitarse, al uso de ropa ajustada, a la sudoración excesiva, a los tratamientos prolongados con antibióticos para el acné, a la obesidad, a las enfermedades inflamatorias de la piel, como la dermatitis o el acné, a las lesiones en la piel tales como las abrasiones o las heridas quirúrgicas, a los revestimientos en la piel como los vendajes de plástico o la cinta adhesiva, y a la exposición al agua caliente. Por eso, ante la aparición de algún síntoma, es importante que consulte a un dermatólogo, quien puede diagnosticar la foliculitis únicamente examinando su piel, aunque también resulta posible realizar una biopsia o enviar una muestra de una de sus pústulas a un laboratorio para determinar con mayor precisión la causa de la afección. Generalmente, los casos leves de foliculitis suelen desaparecer sin tratamiento alguno. Sin embargo, los casos persistentes pueden requerir de un tratamiento antibiótico o antimicótico que el médico recomendará según la gravedad y el tipo de infección. De esta manera, tanto la foliculitis estafilocócica como la foliculitis gram negativo serán tratadas con un antibiótico que se aplica a la piel o que se toma por vía oral, mientras que la foliculitis pityrosporum precisará de un antimicótico, también tópico o por vía oral. En tanto, la foliculitis delatina rara vez necesita de tratamiento específico, al igual que la pseudofoliculitis de la barba, que suele desaparecer simplemente a través de una serie de cuidados personales. De padecer psicosis de la barba, en cambio, el médico puede aconsejar el uso de compresas calientes, mientras que los forúnculos y anthrax suelen drenarse mediante una pequeña incisión. Por su parte, la foliculitis eosinofílica puede combatirse por medio de corticosteroides tópicos u orales. Del mismo modo, también resulta posible aliviar el malestar a través de diversas medidas, tales como aplicar un paño tibio y húmedo o una compresa en la zona afectada varias veces al día, utilizar una loción de hidrocortisona de venta libre,
lavar suavemente la piel infectada 2 veces al día con jabón antibacterial, evitar afeitarse la piel irritada, no compartir toallas o paños y mantener limpios los jacuzzis. Bueno, esa es una idea para que tengan de lo que es foliculitis. A ver, un ratinho voy a... Bueno, ¿tienen alguna consulta, chicos? ¿Chicos? No, Todo claro, doctora. todo quedó claro más con el video, doctora. Todo claro, doctora. Ya. A ver, a ver... A ver, este es cortito. Infección de un folículo piloso. Nuestra piel está cubierta de folículos pilosos, que es de donde nacen los vellos y los pelos. Cuando un folículo piloso está sometido a humedad o al roce de la ropa o a un trauma crónico, puede infectarse con bacterias de la piel como el estafilococo, produciéndose el forúnculo. Un forúnculo puede tratarse localmente, con cremas con antibióticos bioral. Cuando a pesar de este tratamiento el forúnculo sigue creciendo, está muy doloroso y caliente, se debe drenar quirúrgicamente. Para drenar quirúrgicamente, primero se anestesia la zona con silocaína, por lo cual el procedimiento es completamente indoloro. Una vez anestesiada la zona con silocaína, se debe realizar un corte profundo, ya que todo el contenido del forúnculo debe ser extraído. Debe ser extraído porque el estafilococo ahí está encapsulado, no llega el antibiótico y más bien de ahí puede expandirse a otras regiones. Cuando uno aprieta el forúnculo desde afuera, no solamente lesiona las paredes internas del quiste, sino que además queda contenido en el interior, y ese contenido que queda vuelve a infectarse, pero cada vez la infección va a ser más severa y más difícil de tratar. Dentro del forúnculo existen tabiques fibrosos que no permiten que todo el contenido salga a menos que sea realizado quirúrgicamente. De esta manera podemos romper esos tabiques vaciando completamente el forúnculo. Luego de drenar, puede limpiar las paredes internas del quiste, que eso es lo que asegura que el quiste no vuelva a producirse. No se debe realizar una sutura de la herida porque si no, no permite que la secreción que se produce dentro del quiste pueda salir hacia afuera. Una vez realizado el drenaje, se debe continuar colocando algún desinfectante o azúcar que hace las veces de antibiótico para que el interior del quiste se mantenga estéril. Bueno, eso es, chicos, para que ustedes sepan lo que es un drenaje de un absceso donde está involucrado el Staphylococcus aureus. No sé si tienen alguna pregunta. Doctora, ¿las infecciones sistémicas son complicaciones estafilocócicas? Infección sistémica quiere decir que se ha hecho generalizada. O sea que si anteriormente estaba circunscrita a una localización que es piel y tejido celular subcutáneo, al hacerse sistémica quiere decir que por medio de la sangre ha ido a otros órganos y tejidos. Eso es sistémica. Una infección sistémica es más grave. ¿Está claro? Sí, doctora. Doctora, buenas tardes. ¿Sí? Una cosa, ¿por qué específicamente esta bacteria, el estafilococo, presenta tanta resistencia a tantos antibióticos o
¿Por qué en específico ella? Todas las bacterias presentan resistencia, pueden desarrollar a lo largo de su historia mutaciones y transferencia genética y presentar resistencia a los antibióticos. Solamente que el Staphylococcus aureus se lo considera patógeno por excelencia, o sea, es el que más infecciones produce en relación con el Staphylococcus epidermidis, que normalmente todos tenemos como microbiota de piel. Generalmente, actualmente, el Staphylococcus epidermidis está involucrado en infecciones, pero en pacientes inmunodeprimidos, en pacientes hospitalizados, en infecciones graves, ¿no? Como sepsis, endocarditis, y son bacterias multiresistentes. Pero el Staphylococcus aureus se lo considera patógeno por excelencia. Eso hemos diferenciado en la anterior clase. ¿Cuáles son patógenos estrictos y cuáles son patógenos oportunistas? ¿No? El aureus es un patógeno oportunista. En algunas personas se puede encontrar en flora de piel. Hemos dicho, 15 a 30% de personas tienen como microbiota en las fosas nasales, en la piel, ¿no? No todos, pero sí hay un porcentaje. Y de ahí puede aprovechar la infección y producir infecciones. Ahora, en otro porcentaje que no tienen como microbiota es un patógeno estricto, que cuando llega a introducirse por una herida, una microherida, a tejido, a piel, epidermis, tejido celular subcutáneo, produce esas infecciones cutáneas. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿A qué Doctora, dice? buenas tardes o noches. ¿Sí? Más del tema, yo quería felicitarle a usted por el logro obtenido últimamente dentro de la facultad, ya que fue muy felicitada, ¿no? Por el desempeño que usted realiza dentro de la institución. Y también eso se refleja, ¿no? Dentro de clase, su carisma, su entrega al enseñarnos y las exigencias que tiene, puesto que eso quiere decir que se preocupa por formar excelentes profesionales dentro de la institución y llevar en alto el nombre de la Gabriel, ¿no? Que eso, más que todo, es un prestigio entrar a estudiar ahí. Y más si los docentes son entregados a su profesión como usted, formando buenos profesionales. Eso quería decirle. Muchas gracias, Eder. Valoro tus palabras. Para mí ha sido una sorpresa que me llegue ese tremendo título, ¿no? Que nunca en mi vida me había esperado que me den ese título de doctor honoris causa, y que tuve que irlo a recibir a la Universidad de Sucre, pero fue el título que da el claustro doctoral de México. Para mí fue sorpresa, en base a currículum, o sea, no dan eso por hacer una tesis, sino se da por la trayectoria académica o social que algunas personalidades tienen, ¿no? Yo recibí ese título al lado de personas muy importantes y me sentí realmente muy emocionada, pero no sé si seré, ¿cómo se puede decir? Mecedora de semejante título que me han dado. Yo pienso que Gracias, sí, chicos. doctora, porque muchas personas hablan bien de usted. Y si hablan bien de usted, tener ese título de doctor honoris causa es el reflejo de toda su trayectoria, de su profesión, de su entrega, de su ¿Qué más vocación. puedo pedir, no? Ahora ya no puedo pedir nada más, ya está culminada mi carrera profesional. Más bien ese es un estímulo para que yo siga así dando lo mejor que sé. Yo a veces, ustedes me deben odiar, ¿no? Por todo lo que les exijo, pero así facilito como les explico, así facilito también les pregunto en los exámenes, porque quiero que aprendan, chicos. Eso es lo que es lo único que quiero, no molestarlos, sino que aprendan.
Lamentablemente no hemos podido pasar más clases presenciales por el accidente que he tenido, pero ya va a pasar esto, ya han pasado 10 días, 20 días más tengo que estar con mi pie sin pisar, ¿no? Entonces ya vamos a poder practicar mejor la labor de la docencia y poder conocerlos también mejor. Gracias. Si no tienen alguna pregunta. Gracias a usted y sigue con su entrega y vocación de formar. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctorita, ¿va a tomar lista? No, hijita, no voy a tomar ahora lista porque les he sacado de su... ¿O quieren que tome lista? Si quieren, tomo lista, pero... Sí, doctora, Tome lista. lista, tome Tome lista, lista. doctora, que Tome cuente lista, lo que doctora. Sí, doctora. Sí, doctora, que valga la pena. Sí, porque pues saben que tomo lista, ¿no? Por eso es por la lista, pero es que chicos, no tiene que ser por una lista, por decir presente. ¿Acaso ustedes al terminar una clase no aprenden algo? Que digan valió la pena, no por decir presente, sino valió la pena, porque cuando yo tenga un pochichi alguna vez voy a pensar, en mi mente va a estar un estafilococo aureus y ya sé cómo se puede curar, ¿no? ¿O no? Sí, doctora. Entonces, eso, sáquense de su mente, eso, voy a tomar fotos a los, como dicen, ¿no? Para no estar llamando lista, que son más de 100, pero las otras clases sí voy a llamar lista, pero ahora como es feriado, entonces voy a tener cierta consideración. Más bien, gracias a ustedes por brindarme su tiempo, pero es que si no pasábamos clase hoy, se acumulaba esta clase más y hubiéramos estado en desventaja con los otros grupos. ¿Ya? Entonces estoy tomando foto. Los que no están con su nombre, pues bueno, yo no sé qué haré, ya les he dicho que entren al Zoom con su nombre. Entonces, chicos, esta semana en forma teórica vamos a ver el análisis bacteriológico. O sea, lo que ustedes harían, cómo pedirían cuando sepan una infección. Entonces, si no avanzábamos ahora, la práctica, ¿cómo lo hubieran hecho? O sea, no iban a entender de un examen directo, de una tinción de Gram. O sea, es esto lo que van a avanzar esta semana, el análisis microbiológico. ¿Están viendo la pantalla? Sí, doctora. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a avanzar? Esto de acá. O sea, cuando ustedes van no se me queda, pero ustedes tienen su guía. Va un paciente a su consultorio con un signo de una infección. Entonces, esa muestra, en este caso, por ejemplo, es una infección urinaria de una paciente que tiene estafilococcus, posiblemente saprophyticus, pero ustedes no saben, entonces piden un análisis bacteriológico. Y en el laboratorio, ¿qué es lo que se hace? Un examen directo, una gota de esa muestra, puede ser pus también si fuera una herida. Una gota de esa muestra entreporta y cubre objetos, ese es el examen directo, ¿no? Pero también hay formas de hacer exámenes indirectos. Indirecto es observar al microorganismo e indirecto es buscar los anticuerpos que produce la entrada del microorganismo. Ustedes lo que van a hacer en el laboratorio es este examen bacteriológico, ¿ya? Y ese examen bacteriológico consiste en esto. Es un proceso que dura 48 horas. Primero se hace un examen directo observando entre porta y cubre objetos, pero aquí no podemos ver bacterias. Tenemos que teñir, ya sea con tinción de Gram para las bacterias como estafilococos, Escherichia coli, streptococos, o tinción de Ciel-Nielsen para las micobacterias. Si ustedes sospechan de tuberculosis, tienen que pedir tinción de Ciel-Nielsen. Se va a hacer el cultivo y se va a incubar 24 horas a 37 grados. Pero después se hace la identificación, que son la catalasa, coagulasa, que hemos visto como en este caso para identificar estafilococcus, y el antibiograma para saber con qué antibiótico realizar el tratamiento.
Y ahí está el informe final, que es lo que he mostrado, que es el papelito que les va a llegar a ustedes y que ustedes tienen que saber interpretar este proceso que dura 48 horas. Deben saber como médicos interpretar para realizar el tratamiento a su paciente. Entonces, este proceso dura 48 horas. Y entonces, este es el informe que ustedes van a recibir. Donde diga el nombre del paciente, qué examen se ha solicitado, cuál es la muestra, cómo dio el examen directo, qué se observó en la tinción de Gram, si se hizo tinción de Ziel-Nielsen, si se observó VAR, qué bacteria ha crecido y a qué antibióticos es sensible y resistente. Y ustedes tienen que llenar este cuestionario, que ya ustedes saben por varias clases que hemos visto. Esta tablita de aquí, chicos, es la más importante. Porque a ustedes va a ir un paciente con una infección urinaria. Entonces, ¿qué muestra debe llevar al laboratorio? Orina. ¿Y qué análisis deben pedir? Urocultivo. ¿Qué síntomas va a tener el paciente? Disuria, oliguria, polaquiuria. Que es, doctor, me duele al orinar, orino a cada rato, poquito. De aquí ustedes tienen que llenar en una infección gastrointestinal. ¿Qué va a tener el paciente? Diarrea, ¿no es cierto? Ese es el primer signo. Diarrea, es decir, el aumento del número de deposiciones y que sean de consistencia líquida o con moco, pus y sangre. ¿Qué muestra debe llevar al laboratorio? Heces. ¿Y qué análisis van a pedir? Coprocultivo. En infección de piel, por ejemplo, en este caso, ¿cuáles son los signos y síntomas del paciente? Entonces, piel eritematosa, presencia de pústula, ya saben qué es pústula. Un granito con pus o un absceso si fuera un forúnculo. ¿Qué muestra se va a dar? Material purulento o secreción purulenta o pus. ¿Qué van a pedir ustedes? Cultivo de secreción purulenta. Si fuera una infección genital, vaginitis, ¿qué va a tener la paciente? Secreción vaginal abundante, maloliente, blanquecina o amarillenta. Si fuera un hombre, secreción por el pene amarillenta. Entonces, ¿qué van a pedir? Cultivo de secreción vaginal, cultivo de secreción uretral, ¿no? ¿Qué muestra se va a recolectar? Aquí tienen que recolectar secreción vaginal, aquí secreción uretral. Lo mismo en cualquiera de las infecciones. Este cuadrito es fundamental para que ustedes sepan qué pedir como médicos, ¿no? Y aquí está la microbiota y la microbiota intestinal, que es la más importante. Y aquí están los pasos del análisis bacteriológico, que es lo que acabamos de decir. El examen directo, ¿cómo se hace? ¿No? Una gotita de la muestra, esto es lo que van a hacer en el laboratorio. La muestra, una gotita en un portaobjetos, entre porta y cubre objetos y se observa el microscopio con el objetivo de 40. ¿Qué es lo que vamos a observar? Células epiteliales, leucocitos, esto es lo más importante. Porque si hay infección va a haber aumento de leucocitos en ese lugar. Si, por ejemplo, yo tengo dolor al orinar, orino a cada rato, poquito, son signos de una infección urinaria. Si esa orina lo pongo en portaobjetos y cubre objetos, que es examen directo, este campo va a estar lleno de leucocitos. ¿Por qué? Porque los leucocitos son los policías de nuestro organismo. Han ido a ese lugar de la infección para defendernos. Entonces, yo en ese examen directo tengo que informar más de 10 leucocitos por campo. Aquí, este es un leucocito. Estos son eritrocitos. Cuando yo observo esto y me informan estos eritrocitos, quiere decir que la muestra tiene sangre, ¿ya? Por ejemplo, este es un caso aplicado. Niño de 2 años acude a consulta al pediatra. La madre manifiesta que presenta fiebre, diarrea, con moco, pus e hilos de sangre. Está la diarrea en las heces. ¿Qué parámetros de laboratorio estarían elevados al presentar sangre, chicos? Eritrocitos, ¿no es cierto? Y al presentar pus, ¿cuáles serían? Los leucocitos. Siempre que haya pus, los leucocitos es eso lo que está elevado. Entonces, complete el siguiente con la muestra de heces anteriores. ¿La muestra qué sería? Heces. ¿Qué examen solicitado? Coprocultivo. Leucocitos, 25 por campo. Células epiteliales escasas, eritrocitos 20 por campo, o sea, todo lo que sea más de 10 es anormal, ¿ya? Ese es el primer paso del análisis bacteriológico.
Después viene la tinción de Gram. Esa muestra no me permite saber qué bacteria es. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacar y teñir la muestra, ¿no? Ya sea por la tinción de Gram o tinción de Ziel-Nielsen. Estos son los pasos de la tinción de Gram. Y aquí yo tengo que dibujar cómo observo un bacilo Gram positivo, Gram negativo, un coco Gram positivo, un coco Gram negativo. Y aquí yo ya el examen directo ya saben cómo se informa. Tinción de Gram, yo lo que veo, cocos Gram positivos, bacilos Gram negativos. Tinción de Ziel-Nielsen, se observan bacilos ácido alcohol resistentes, ¿ya? Nada más, el cultivo es después, es el tercer paso del análisis bacteriológico. Esta es la tinción de Ziel-Nielsen, cómo se hace y cómo se observan. Todo esto lo vamos a hacer en el laboratorio, pero cuando yo esté, chicos, ténganme un poco de paciencia. Entonces, vayan llenando con lo que puedan esto. Este es el cultivo, cómo se cultiva, los medios de cultivo, van a conocer en el laboratorio. Aquí están los pasos del cultivo. Y aquí está el antibiograma, que ya ustedes saben el antibiograma, pero lo van a hacer también en laboratorio, cultivar la bacteria, colocar los discos de antibióticos, incubar y ver a qué es sensible y a qué es resistente, ¿no? De acuerdo a que si crece o no crece. Aquí, por ejemplo, la bacteria crece alrededor de este antibiótico, es resistente. Y aquí no crece alrededor de este antibiótico, es sensible. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo dar a este paciente estos antibióticos que son sensibles, porque logran inhibir el crecimiento de la bacteria o la destruyen, pero no puedo dar estos dos antibióticos que son resistentes. ¿Por qué? Porque la bacteria sigue creciendo, o sea, igual va a ser in vivo, igual que lo que sucede en el laboratorio in vitro, ¿ya? Esto ya lo hemos visto, la unidad 6. Entonces, eso es lo que esta semana van a ver en práctica, chicos. El análisis bacteriológico, pero así en forma teórica. Y después vamos a empezar nomás ya con infecciones del tracto respiratorio la próxima semana, para que ustedes entiendan esto, infecciones del tracto respiratorio. Y ya vamos a entrar a faringitis, a neumonías, pero ya ustedes sabiendo lo que es el análisis bacteriológico. ¿Está claro, chicos? Sí, doctor. O sea que por favor atiendan, ingresen a sus clases de prácticas, vayan. Hoy día han pasado el grupo C1. sí, doctora. Sí, doctora. ¿Han avanzado todo esto del análisis bacteriológico? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Han entendido, chicos? Sí, doctora. No tanto. Ya. Bueno, chicos, entonces nos vemos el próximo. Yo quisiera quisiera que pasen virtual sus clases de práctica para poder entrar, pero ya hemos dicho que tiene que ser presencial, entonces no puedo prohibir eso a los auxiliares para que puedan darlo, ¿no? Pero ya lo vamos a ver en cuando estemos en el laboratorio. Ya voy a poder ir al laboratorio. Gracias, chicos. Finalizamos la clase, ¿ya? Gracias, doctora. Gracias, doctora. Luego, Cuida. chicos. Doctora, hasta luego. Virtual por el frío, a ver, dice.